Dios. No es diseñado por hombre y mujer, por Dios puso el querer complacer en el corazón. Es Dios el que te quiere hablar, es Dios el que quiere hacer algo sobrenatural. Estamos en un tiempo donde vamos de gloria en gloria, iremos de poder en poder hasta que termine este congreso, y no va a terminar ahí. Hay personas que están escuchando, que sé en el espíritu que su vida va a ser catapultada a algo sobrenatural de Dios. Hay algo fuerte, hay una presencia hermosa, hay algo diferente en la atmósfera. Lo puedo sentir, lo podemos sentir en nuestro lugar. Podemos sentir como Dios nos está hablando a través de su siervo, a través del apóstol Daniel y de la profeta Luz Amparo. Me sucedió algo muy fuerte mientras la profeta contaba su testimonio, que realmente, le soy sincero, no lo sabía. Y el Señor hablaba algo a mi corazón y me decía: hay personas que critican la bendición de otros. Hay personas que critican la bendición de hombres y de mujeres de Dios, de hijos de Dios. Pero los critican por ignorancia, porque no saben las pruebas que tuvo que pasar esta persona para llegar a recibir esas bendiciones de parte de Dios. Hay personas que cuestionan la unción que porta una persona, lo que porta de parte de Dios, pero lo hacen por ignorancia, me decía Dios, porque no conocen los procesos que esta persona, que mi hijo, mi hija tuvo que pasar para hoy fluir en esta unción. Me hablaba el Señor y me decía que hay personas que cuestionan la tierra prometida, pero lo hacen por ignorancia, porque no han conocido los desiertos que estas personas han pasado. Y realmente me sentí muy conmovido en mi espíritu, porque los testimonios sabemos que glorifican a nuestro Padre. Y este testimonio es un testimonio como tantos testimonios que no lo sabemos, no lo conocemos, pero que en fin, delante del Padre son muy poderosos. Y le damos gloria a Dios. Le damos gloria a Dios, porque Él es el que hace en nosotros la obra. Le damos gloria a Dios, porque si hoy somos lo que somos, es porque Él un día nos tomó de la mano. No importa en qué condición estábamos, pero Él nos tomó de la mano y no nos juzgó. Nos tomó de la mano y no nos cuestionó. Simplemente nos tomó de la mano y dijo: caminemos juntos. Hay personas aquí en este momento, en este día, que han sido muy criticados, muy cuestionados por ser hijos de Dios. Han sido muy juzgados y cuestionados y criticados por caminar los caminos del Señor. Pero tenemos que entender de que la corona nos da Él. Que Dios tiene la recompensa para cada uno de sus hijos. No importa cuán duro ha sido tu caminar, hoy Dios quiere traer una palabra que te va a abrir el entendimiento. Entiendo que Dios hoy va a traer fundamentos, va a traer una dirección a tu vida. Quizás estabas desorientado, caminando en caminos alternos, que no eran los caminos que Dios había diseñado para tu vida, y aún así le estabas sirviendo, pero había más en ti. Es lo que el Señor quiere sacar en este tiempo, es lo que el Señor quiere sacar de ti. Hay una versión diferente de tu vida y el Señor la quiere arrancar, pero tiene que hablarte al corazón, tiene que poner un fundamento a tu vida, tiene que poner una dirección, algo que te catapulte a lo que Dios tiene preparado en este tiempo para tu vida. Le damos gloria a Dios. Voy a compartir una palabra y iremos desarrollándola a través de esto que el Señor puso en mi corazón. Yo la leo y ustedes después lo analizarán, reflejarán a través de ella en su casa. La palabra de Dios se encuentra en Hechos 7. Hechos 7, desde el versículo 20 hasta el versículo 36. Amén.
Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dice el Señor: en aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a los ojos de Dios. Por 3 meses se crió en la casa de su padre y al quedar abandonado, la hija del faraón lo adoptó y lo crió como su propio hijo. Así Moisés fue instruido en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabra y en obras. Versículo 23. Cuando cumplió 40 años, Moisés tuvo el deseo de allegarse a sus hermanos israelitas. Al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, acudió en su defensa y lo vengó matando al egipcio. Moisés suponía que sus hermanos reconocerían que Dios iba a liberarlos por medio de él, pero ellos no lo comprendieron así. Al día siguiente Moisés sorprendió a 2 israelitas que estaban peleando. Trató de reconciliarlos, diciéndoles: señores, ustedes son hermanos, ¿por qué quieren hacerse daño? Pero el que estaba maltratando al otro empujó a Moisés y le dijo: ¿y quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quiere matarme a mí como mataste ayer al egipcio? Al oír esto, Moisés huyó a Madián. Allí vivió como extranjero y tuvo 2 hijos. Hasta aquí por ahora. Permítame que baje un poquito más la música, por favor. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias. Aleluya, Padre. Aleluya. Me llama la atención, ¿no?, el contexto donde se desarrolla esta historia. Versículo más atrás dice que había llegado el tiempo del cumplimiento de la palabra que Dios había hablado a Abraham y a las generaciones, Abraham, Isaac y Jacob. Y cuando llegó el tiempo de la promesa, cuando se acercaba el tiempo de la promesa, sucedieron 2 cosas muy importantes. Sucedió que el pueblo de Dios crecía y se multiplicaba, pero también sucedió otra cosa. También sucedió que se levantó un rey que comenzó a oprimir aún más al pueblo de Dios. Comenzó a oprimir al pueblo de Dios y a maltratar al pueblo de Dios, de tal manera de que fueran afectados y que mueran los hijos de aquellos. ¿Por qué? Porque el diablo también conoce las cosas de Dios. El diablo también sabe cuando algo va a suceder en tu vida, en mi vida, en nuestra vida. El tema es que ¿qué es lo que sucede en aquel tiempo? Sucede que Moisés es tenido que ser dejado en un río. Todos sabemos la historia. Y llegó en manos de Faraón. Perdón, hermano, en la casa de la hermana de Faraón lo tomó y lo adoptó como un hijo, dice la palabra. Pero, ¿saben qué es lo que yo pude entender? Y Dios me habló muy fuertemente de esto. Que Moisés, Dios, para cuidar a Moisés, lo tuvo que llevar al lugar donde nadie lo iba a buscar. Y ese lugar donde nadie lo iba a buscar era en la misma casa del que lo perseguía y lo quería matar. Qué tremenda la estrategia de Dios, ¿verdad? Porque
Dios sabía que lo querían matar porque había un plan, un propósito en él. Él iba a ser el próximo libertador, gobernador, pero Dios lo tenía que cuidar. Y qué mejor lugar en la sabiduría de Dios, la estrategia de Dios. Lo metió en el lugar donde nadie lo iba a encontrar y nadie se iba a imaginar que estaba ahí. Así suceden las cosas en nuestra vida. Todos fuimos llamados por Dios. Todos tuvimos de parte de Dios una palabra profética que se está por manifestar en este tiempo. Ahora, Dios hará cosas impensadas para guardarte, para protegerte. Hay personas que han sido libradas de la muerte, que han sido libradas del alcohol, la droga, la prostitución. Hay personas que han sido libradas de tremendas situaciones. Y el fin de eso era porque Dios tenía un plan grande para tu vida, que Dios tenía un propósito para tu vida. Y se acercaba el tiempo en que lo iba a cumplir. Pensaba, y también me llamaba la atención cómo sucedió la vida de Moisés. Toda su vida pasó en 40 años, de 40 a 40 años. Estuvo 40 años siendo formado en el palacio con los egipcios. Fue al desierto, que es lo que nos toca hoy hablar. Y después, 40 años en ese desierto, tuvo un encuentro con Dios. Y después caminó 40 años más por el desierto hacia la tierra prometida. Qué tremendo, ¿no? Porque yo decía, wow, esa es la cuarentena de Moisés. Sí, era su cuarentena. Pero hoy nos vamos a abocar específicamente al tiempo, a esa cuarentena de él, a esos 40 años que él tuvo que vivir en el desierto. ¿Y saben qué? Pensaba y meditaba en el Señor. Y pude entender que esos 40 años representaban un tiempo diferente. Esos 40 años, esa cuarentena que él vivió, era la transición que tuvo que vivir Moisés para pasar de una etapa a otra etapa, para pasar de una temporada a otra, para pasar de algo no natural a algo sobrenatural en ese desierto. Es tremendo porque esos 40 días son proféticos. Fíjese que Jesús estuvo 40 días en el desierto y cuando salió de ahí no salió de la misma manera, no fue el mismo. Salió en el poder del Espíritu Santo. Moisés tuvo 40 días, iba 40 días a la montaña, tenía un encuentro con Dios. Y dice que volvía con su rostro resplandeciente. Venía en la gloria de Dios. El éxodo duró 40 años. A los 40 años estaba la tierra prometida. El diluvio en la época de Noé duró 40 días, 40 noches. Pero cumplido ese tiempo, dice que la lluvia cesó y las aguas bajaron. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo porque marca un antes y un después. No entraron, nadie entró de la misma manera, pero salió empoderado y en gloria. Hubo una intervención sobrenatural y divina cada vez que alguien salía de esos 40 días, de esos 40 noches, 40 años. Y hoy nos encontramos nosotros, al igual que aquel día Moisés, cuando vivió esa historia que fue triste para él, que lo llevó al desierto. Ahora, ese desierto no era cualquier desierto, amado, amada. No era cualquier desierto. Ese desierto era un desierto profético. Era un desierto profético porque hablaba de que venía el cumplimiento de la promesa de Dios. Entonces, ¿por qué es profético? Porque allí lo metió Dios, no entró por su cuenta. Hay desiertos en los que entramos nosotros cuando cerramos y equivocamos, cuando cometemos pecado, cuando abrimos puertas, cuando hay consecuencias por nuestras malas decisiones. Y hay desiertos en los que nos metemos nosotros, pero hay desiertos que son desiertos de Dios en los que Dios te mete y Dios nos mete. Dice que Moisés sintió en su corazón, tuvo un sentir,
de tener que ir y reunirse con sus hermanos los israelitas. Ahora, ¿sabés quién le puso ese sentir en el corazón? No fue un sentir de un ser humano, no fue un sentir propio de él, fue un sentir de Dios. Dios puso en él un querer como un hacer. Dios le puso la necesidad de tener que juntarse, reunirse con los israelitas, pero también le puso el hacer en él, de tener que accionar. Ahora él se encuentra en una situación, vive una historia que ya todos sabemos y eso lo impulsa al desierto. Ese tiempo profético es un punto de inflexión en la vida de Moisés. También lo es esta cuarentena, este tiempo, este desierto profético que estás pasando, que estamos pasando en esta cuarentena, es un desierto profético, porque hay algo grande que el Señor quiere hacer detrás de esta temporada. Y en este desierto profético es tu punto de inflexión. ¿Qué quiere decir que es tu punto de inflexión? Mi punto de inflexión es que de aquí no vas a salir igual. Un punto de inflexión es un instante donde cuando uno cruza ese punto, ya no vuelve a ser la misma persona. Ya no vuelve a ser el mismo, la misma que era antes de cruzar ese punto. Es el momento donde ya no hay retorno. Es el tiempo donde no tienes retroceso en tu vida, porque has tomado decisiones que te van a catapultar a algo más grande. Estás tomando decisiones, estás caminando caminos que quizás no lo conoces como Abraham. Hay tierras que estás caminando, estás tomando decisiones en el caminar. ¿Por qué? A causa de Jehová tu Dios. Porque Dios está poniendo el querer como el hacer en ti, de que logres alcanzar lo que el Señor ya determinó para tu vida. Entonces, entiendo que en este tiempo, amado, amada, ya no vas a ser el mismo. No vas a ser la misma. En este desierto profético de Dios, en el que Dios te introdujo por su amor y su misericordia, y no por decisión propia, porque este es un desierto profético, esta cuarentena es profética para Dios, para vos también, y para mí. ¿Por qué? Porque en este desierto Dios va a hacer lo que Dios necesita hacer en vos y en mí, y en toda tu familia, tus seres humanos, amados, el cuales fueron llamados para servir a Dios, pero no servir de manera natural, sino para servir a Dios sobrenaturalmente. Porque nosotros pertenecemos a un reino. Yo hoy puedo decir, soy de Argentina, yo honro mi país, honro mi tierra, pero yo pertenezco al reino de Dios. Mi identidad es de hijo del Rey de Reyes. Y por lo tanto yo me tengo que mover en esa dimensión. Tenemos que entender que somos hijos del Rey de Reyes. Hay un reino y somos embajadores del reino de los cielos en la tierra. Y no te puedes mover con tu fuerza, no puedes hacer las cosas que te gustan hacer, porque así no funciona un embajador del reino. Así no se mueven los hombres y las mujeres del reino. Entonces Dios hoy introdujo a su iglesia, introdujo a las familias, introdujo a los matrimonios, introdujo en realidad a todo ser humano en este tiempo, en esta cuarentena profética, en este desierto profético, porque hay algo que Dios quiere hacer en tu vida, hay algo que Dios quiere transformar en tu vida. Dios te quiere preparar para algo, Dios te quiere capacitar, Dios te quiere cambiar. No puedes heredar lo sobrenatural de Dios si no estás preparado emocionalmente, anímicamente. Si no estás preparado tu corazón, no puedes heredar aquello que te va a llevar a lugares más altos. No es lo mismo pelear con los que van a pie, dice la palabra,
ni pelear con los que van a caballo. Estás viviendo un tiempo en el que vas a pelear con aquellos que están en la espesura del Jordán, en el lugar que quieren impedir y van a impedir de mil maneras que tú pases ese Jordán. No son cualquier demonio, no son cualquier espíritu. Estamos hablando de un nivel de reino, de principado, potestades, gobernadores de las tinieblas. No puedes pelear de la misma manera que estás hoy en ese nivel. Por eso Dios te conoce y Dios quiere hacer algo en tu vida. Dios te llamó en este tiempo para que heredes todo lo que el Padre ha determinado en la eternidad, en los cielos, para ti y para mí. Hay un diseño divino, pero se tienen que activar códigos dentro tuyo. Hay un diseño divino de Dios, pero tiene que ser activado de parte de Dios. Hay una eternidad dentro tuyo. No te puedes mover en lo natural. La palabra de Dios dice que solo aquellos que son espirituales pueden discernir las cosas del espíritu. No puedes moverte sobrenaturalmente siendo natural. No te puedes mover en las esferas del reino de los cielos si sigues siendo aquel que tiene que tomar la última decisión cada vez que Dios te quiere dar una tarea. Cuando Dios te pide algo, si Dios tiene que depender de si quieres o no quieres, de si tienes la fuerza o no tienes la fuerza. Si Dios te quiere pedir algo, pero primero están tus emociones, está tu voluntad, así no vas a llegar a heredar lo sobrenatural de Dios. Por eso tienes que ser introducido en un tiempo de prueba, en un tiempo de crisis, un tiempo de proceso, porque es ahí donde Dios va a trabajar con tu vida y mi vida. Amado, no puedes salir de la misma manera del desierto, vas a salir totalmente transformado por Dios. Vas a ser preparado por Dios. Vas a ser cambiado y mudado por Dios. La palabra de Dios dice que estaba Samuel y Saúl. El profeta Samuel y Saúl, que iba a ser rey. Dice que cuando se dieron vuelta espalda con espalda, en ese de repente, en ese instante, Dios transformó y mudó el corazón de Saúl. Pero fue en un de repente de Dios, en un instante de Dios. ¿Y por qué lo hizo? Porque quizás él no tenía el corazón preparado y formado para reinar como Dios quería que reine. Había alguien que estaba esperando, que tenía un corazón conforme a Dios, que era David. Pero Dios tenía que hacer algo con aquel varón. No podía reinar. Si bien el pueblo lo eligió, él tenía que reinar para Dios. Entonces Dios mudó su corazón y transformó su corazón. Es por eso que estás metido en este tiempo. Es por eso que te introdujo el Señor. No importa la circunstancia, cómo entraste. No importa qué es lo que Dios usó para meterte en este desierto profético. No importa de qué Dios se valió para meterte donde estás. No importa lo que tengas que vivir adentro de ese desierto, amado, amada. No importa lo que pase, las crisis, las circunstancias, los procesos, las pruebas. No importa ni cómo entraste ni cómo permaneces en él. Lo que importa es cómo sales de ese desierto profético. Esa es la clave. ¿Cómo sales de este desierto profético? Dios dice que Dios es preferible que seas caliente o frío. Y no tibio, porque Dios a los tibios los vomita. Entonces, hay personas que hoy no han entendido de que están metidos aquí por voluntad de Dios y que si no se dejan procesar y no se dejan formar el corazón, si no dejan moldear su voluntad, Dios no puede darte lo que quiere darte. Dios no obliga a nadie, Dios es un caballero. Dios te va a ofrecer, pero tú vas a tomar, tienes el libre albedrío.
de recibir o no lo que Dios te quiere enseñar. Y Dios estableció este congreso apostólico para enseñarte y hacerte entender de que así como vivís no es suficiente. De así como está tu vida, Dios no te puede usar. Hay algo hermoso de Dios que se quiere manifestar, pero solo lo van a heredar aquellos que lo anhelen, aquellos que lo deseen de todo corazón, aquellos que se alineen con la voluntad del Padre, aquellos que le digan, heme aquí, Señor, heme aquí. No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, dice la palabra de Dios, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Que en algunas áreas de mi vida, de nuestras vidas, Dios es nuestro Señor. Pero hay otras áreas que Dios no es nuestro Señor. Y no porque no queremos rendir esas áreas a Dios. Y es tiempo, amado y amada, que si quieres lo sobrenatural de Dios, en este tiempo de crisis, en este proceso, en este desierto, lo vas a tener que anhelar y vas a tener que decirle, Señor, lo quiero. Heme aquí, envíame a mí. Aquí al desierto entró una persona común y corriente como vos, como yo, pero con un gran plan y propósito de Dios. Por acá no importa tus problemas, no importan tus crisis, no importa lo que estás viviendo, lo que estás atravesando, no importa cuán duro ha sido, cuán difícil ha sido. Acá lo que importa es que Dios es más grande que tus problemas, que Dios es más grande que todo lo que estás viviendo y estás pasando. Que Dios es lo más importante en tu vida. Que el que habita en ti es más poderoso que el que habita en este mundo. Dios lo dijo. Lo importante no es lo que está pasando, es quién está contigo. ¿Quién te lleva de la mano? ¿Quién te prometió? ¿Quién te habló? Él no es hijo de hombre para arrepentirse, ni hombre para, perdón, no es hombre para arrepentirse, ni hijo de hombre para no cumplir lo que Él estableció para tu vida y mi vida. Dios es soberano. Dios lo dijo, lo va a hacer. Dios lo dijo, lo va a hacer, pero viene el diablo en este tiempo a querer matar tu fe, a traerte incredulidad. Si Dios ya te lo prometió, los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Créelo. La hierba se secarán, las flores se marchitarán, mas mi palabra no morirá. Camina en la palabra. El siervo ayer dijo, alguien dijo, creo que el profeta Israel, que Pedro no caminó sobre las aguas, caminó sobre la palabra. Y esa es una gran verdad espiritual. Camina sobre la palabra que Dios te dijo un día. Camina sobre las promesas de Dios. Este es un tiempo que vas a despertar o te vas a mantener estancado. ¿Vas a crecer o vas a seguir igual? Algo tiene que suceder. Algo fue predeterminado en la eternidad de Dios. Algo fue diseñado para este día, para este tiempo. La pandemia es una excusa. La cuarentena que estamos viviendo es una excusa. Una excusa de Dios para poder recibir lo que Él nos quiere dar. Moisés dice que oyó lo que le dijo el que maltrataba al otro israelita. Y tuvo miedo y tuvo temor. ¿Y saben cómo entró al desierto sin nada? Con lo que tenía puesto. No alcanzó ni a despedirse, no alcanzó ni a ir a buscar sus cosas, nada. ¿Saben por qué? Porque Moisés estaba siendo formado, fue formado 40 años en el palacio para ser el próximo rey faraón. Pero no era lo que Dios tenía preparado para él. Dice que era poderoso. Había gran sabiduría en él, pero sabiduría terrenal. Sabiduría egipcia. Y era poderoso en palabras y obras.
Pero a Dios no le importaba eso. A Dios le importa el hombre espiritual. Había algo que Dios tenía que hacer en él, y no era el pensamiento de Dios que él heredara una promesa en las condiciones que él se encontraba. Los pensamientos, dice la palabra de Dios, que así como son de alto los cielos con respecto a la tierra, así son de grandes o altos los caminos de Dios y los pensamientos de Dios para nuestras vidas. Lo que Dios tiene para vos, amada y amado, hermano y hermana, no es lo que tú crees que Dios puede darte. Las limitaciones, las frustraciones de este tiempo hacen que nosotros podamos ver una realidad natural. Pero te aseguro, amado, amada, que hay algo mucho más grande para tu vida. Algo sobrenatural para tu vida. Pero lo tienes que creer y tomar, lo tienes que tomar, tienes que aferrar de esa palabra. Lo tienes que hacer tuyo. Dios está moviendo una esfera en un ámbito profético en estos días. Porque Dios quiere traer un despertar a su iglesia. Acá, amado, no importa qué autoridad tengas. Te lo digo con todo el respeto también de autoridad. No importa si sos apóstol, si sos profeta, si sos evangelista, maestro, pastor, siervo, sierva, líder, ministro, ministra, no importa. Todos estamos metidos en el mismo lugar. Y en este lugar no hay investidura, no hay autoridad. Acá somos hijos de Dios. Y quiero hablarles también a aquellas personas que quizás se conectaron y por ahí no conocen de las cosas de Dios o recién están empezando el caminar con Dios. Para vos también tiene lo mismo Dios. Para vos también Dios tiene algo sobrenatural. Aunque hoy no lo entiendas. Aunque hoy lo quieras analizar y no puedas ver, porque todavía hay una cultura natural en tu vida que Dios tiene que arrancar. Hay algo sobrenatural que Dios te va a dar. Acuérdense del trabajador de la 11ª hora. Acuérdense que vino a último momento y recibió la misma paga que aquel que empezó en la primera hora. Dios es soberano. Dios es soberano. Y si Dios le quiere dar algo sobrenatural a alguien que hoy está conociendo de Dios, lo va a hacer. A alguien que no calificaba, a alguien que no creía. Hay personas aquí que están mirando este congreso y siento en mi espíritu que lo están mirando porque quieren aprender, quieren saber, porque anhelan, porque desean. Siervo y sierva de Dios, tengo una palabra para tu vida. Estás calificada por Dios para recibir todo lo que te quiere dar a vos y a todo lo que estamos metidos en este tiempo profético. Créele a Dios. No analice cómo lo va a hacer Dios, cómo lo va a lograr, cómo lo vas a alcanzar, no importa. Él se va a encargar de todas las cosas. Simplemente le tienes que creer. Hay personas aquí que siguen caminando en lo natural. Han visto milagros, prodigios, señales, pero siguen caminando en lo natural. Porque tiene que ver con esto. Acá está el tema. Tienes que creerlo. Si no crees lo que Dios te dijo, no lo podrás recibir. Dice que la unción desciende a la iglesia desde la cabeza, pasa por la barba de Aarón y llega hasta el borde de la vestidura. Tú eres el que quizás hoy por primera vez se conecta, el que quizás hoy estás empezando a caminar con el Señor. Tú eres el borde de la vestidura y hay un aceite que quiere descender a tu vida. Un aceite de parte de Dios. No sé por qué el Señor me lleva a hablarles a esta persona. Hay personas aquí que para Dios la realidad es otra. No es tu realidad, no es lo que crees, lo que pensás. Es lo que Dios piensa de ti. Por eso entraste a este desierto, a este lugar, a este tiempo profético y no vas a salir igual. Estamos todos en el mismo lugar. Ahora los valientes
los que entreguen, los que se humillen, aquellos que rindan a Dios su corazón, aquellos que se entreguen por completo a Dios, van a heredar lo que está del otro lado del desierto. Hay algo sobrenatural y fuerte y Dios lo está manifestando y Dios lo va a hacer. Amén. Levanta tu mano si entendiste a Dios que te habló. Gracias, Señor. No importa el tamaño de tus problemas. Wow. No importa las crisis que estás pasando, no importa. No importa cuán grande es tu sufrimiento. No importa cuánto ha sido dañado tu corazón. No importa las pruebas, no importa, amado. Tengo que decirte que es cuestión de creer. Recién te decía, tus crisis, tus problemas no son mayor que Dios. El diablo te hace creer que de estas no vas a salir. El diablo te quiere hacer creer que ya bajaste los brazos. El diablo te quiere hacer creer que no hay oportunidad. El diablo te quiere hacer creer de que ya todo se terminó. Pero ¿saben qué? Hoy cae un argumento del diablo en esta tarde. Porque en este desierto no te llevaron tus errores. En este desierto no te llevaron tus errores. Este es un desierto de Dios para tu vida. Un desierto profético que te va a llevar a la tierra prometida y a heredar lo sobrenatural. Porque así como lo metió Moisés a Dios, tocó su corazón y hizo que él entrara al desierto, así entraste vos y yo. El tema es la actitud que tengamos dentro de este tiempo. ¿Qué actitud tenés? ¿Con qué actitud vas a enfrentar la situación? Si el viento va para allá y vas a caminar atrás en la dirección del viento, o le vas a hacer frente al viento, o le vas a hacer frente a los problemas. El tema es que el diablo te quiere hacer creer de que todo lo que tienes que hacer lo vas a hacer con tu fuerza. Así como Moisés creyó que era el tiempo y se equivocó. Creyó que ya empezaba a reinar como libertador del pueblo, como gobernador del pueblo israelita, y no era así. Los tiempos solamente los conoce Dios. Pero ¿cuál es el tema? Es no luchar con tu fuerza. Rendirte al plan de Dios, rendirte a la voluntad de Dios. Si sigues pensando cómo sucederá, déjame decirte que te va a ser muy difícil. Se te va a hacer muy difícil si lo sigues haciendo con tu fuerza. Tengo un respaldo bíblico para decirte esto, para demostrarte de que aunque vos creas que es imposible, para Dios no es imposible. Solamente tienes que accionar por fe. Por ejemplo, David eligió 5 piedras y tiró una piedra. David hizo lo posible, Dios hizo lo imposible, porque David tiró la piedra, pero el que direccionó esa piedra a la frente de Goliat fue Dios. Fue Dios. El pueblo de Dios rodeó los muros de Jericó, pero el que derribó los muros de Jericó fue el Señor, no el pueblo. Eliseo, cuando recibió el manto de Elías, recibió el manto y dice que golpeó las aguas del Jordán. Pero Eliseo no abrió las aguas las abrió Dios. Dios le dijo a Moisés, habla al mar, y el mar se abrió. Porque Moisés estaba en un nivel sobrenatural diferente. Pero, ¿me entiendes? Una acción provoca una reacción. En el medio de tu crisis, en el medio de tus circunstancias, tienes que hablarle a ese mar de imposibilidades. Ese mar se va a abrir. Lanza la piedra como hizo David y Dios la va a direccionar. Háblale a esas murallas, a esos muros, rodéalos en oración y Dios lo va a derribar. Golpea las aguas, Dios lo va a abrir. ¿Te das cuenta? Nosotros hacemos como ser humano lo posible y Dios va a hacer lo imposible. Pero el diablo te va a hacer creer que tú lo tienes que hacer con tu fuerza. Que la lucha es tuya. Pero el que pelea tu batalla es Dios. El que pelea tu batalla es el Señor. Amén.
En este desierto va a salir la mejor versión de tu vida. Dios tiene que formar un carácter en ti. Un carácter, ¿qué es el carácter? No el temperamento del hombre, el carácter del hombre de Dios, de la mujer de Dios. Ese carácter que te va a hacer mantenerte firme en el medio de la adversidad, que te va a hacer pasar todo obstáculo, piedra de tropiezo que el diablo quiera poner delante tuyo, que te va a hacer soportar la tempestad de los vientos, que te va a hacer soportar la embestida de los ríos torrentosos que el diablo quiera traer a tu vida. ¿Entiendes? El carácter. Pero acá hay algo que tienes que tener en cuenta, que Moisés fue formado en lo natural, pero él tenía que ser formado en el desierto. Lo natural lo heredás en lo natural, pero lo sobrenatural de Dios, para heredar lo sobrenatural de Dios, tiene que ser formado en el desierto. El hombre y la mujer de Dios son formados en el desierto. El hombre y la mujer de Dios son formados en el medio de los procesos, en el medio de las pruebas, en el medio de las circunstancias. No hay otro camino. No hay otra manera. El hombre y la mujer de Dios tienen que entender que aunque pases por las aguas, no te vas a ahogar. Que aunque pases por el fuego, no te vas a quemar. Ese es el carácter de un hombre y una mujer de Dios. Pero ¿sabes qué? Yo te voy a decir algo. Hoy hay muchos hombres y mujeres de Dios. Pero no es lo mismo un hombre y una mujer de Dios que el hombre y la mujer de Dios. Un hombre y la mujer de Dios hoy se pueden autolevantar. Hoy pueden decir, yo hoy soy apóstol, profeta, evangelista, soy pastor, maestro, hoy me establezco. Y por ahí Dios lo respalda. Pero son un hombre y una mujer de Dios. Ahora, el que pasó por el desierto, el que se encontró con la zarza, esa es la mujer de Dios y el hombre de Dios. Tienen un sentido de pertenencia con aquel que se le revela en el desierto. Es formado en el medio de los procesos, en el medio de las circunstancias, en el medio del dolor, de la tristeza, de la angustia. De ahí salen los hombres y las mujeres de Dios. De ahí salen. Muchas veces quizás te preguntaste por qué. ¿Por qué le has preguntado a Dios tantas pruebas, tantos procesos? ¿Por qué tengo que vivir esto, Señor? ¿Por qué tengo que pasar esto, Padre? ¿Por qué las pérdidas? ¿Por qué hoy estoy pasando situaciones económicas extremas? Que no es la misma circunstancia en la que entré en este tiempo. Entré mejor y hoy estoy viviendo una circunstancia adversa. En el medio de este desierto quizás perdiste padres, madre, hermanos, familiares. Quizás en este desierto se te vino abajo un montón de cosas en tu vida que te frustraron. Pero ¿sabes qué? Está Dios formando el hombre y la mujer de Dios. El carácter del hombre y la mujer de Dios. Acá el tema es cómo edificas tu vida. Alguien edificó su vida sobre la arena y otros lo edificaron sobre la roca. Dice que vino la tempestad, pero la palabra no dice que vino la tempestad nada más para la casa edificada en la tierra. También vino la tempestad para la casa que fue edificada sobre la roca. Pero la diferencia estaba en el fundamento, en los cimientos de esa casa. Los vientos y las tempestades no podrán derribar a un hombre y a una mujer de Dios que fue formado en el desierto. Aquel que tiene el carácter de Dios. Esos son los que Dios está formando en este tiempo. Y si vos estás aquí escuchando esta palabra de parte de Dios, alégrase tu corazón y créele a Dios que sos parte de ese plan de Dios. Que sos alguien con propósito, alguien con grandes planes para Dios. Los pensamientos de Dios son tan grandes para tu vida y los caminos de Dios son tan grandes para tu vida que no pueden entrar en tu mente, por eso Dios lo va a depositar en tu corazón. Es la gloria y será la gloria de Dios manifestada en tu vida. ¿Sabes que esto te va a traer miedo, temor?
lo va a querer hacer el diablo. Pero créele a Dios, que el que te llamó te va a respaldar. El que te llamó va a abrir las aguas del mar. El que te llamó va a hacer caer las murallas, los muros. El que te llamó va a pelear tu batalla. No eres tú con tu fuerza, como lo quiso hacer Moisés. Es por la fuerza de Dios. Amén. En el desierto, en este desierto profético, en esta cuarentena, Dios está formando libertadores. Está formando gobernadores. Y ese eres tú, te felicito. Eres parte del plan de Dios. Estás en los planes de Dios. ¿Sabes qué tremendo que es eso? Saber que Dios ha pensado en ti. Aunque muchos no crean en ti, Dios cree en ti. Aunque muchos te abandonaron, muchos te dejaron, muchos se burlaron, Dios cree en ti, siempre va a creer en ti. Transita con fe este desierto. Busca de Dios, déjalo que Él se manifieste en tu vida. Hay otra etapa, decimos que Moisés pasó al desierto y ahí sucedió algo sobrenatural de Dios. Ahí pasó todo lo que justificó y confirmó el por qué Moisés pasó tanto tiempo de proceso y prueba. Y eso era porque el cumplimiento de la promesa de Dios estaba, era el tiempo. Dice la palabra de Dios que antes de lo que leímos, que el tiempo de la promesa había llegado. El cumplimiento de la promesa había llegado. ¿Sabes qué? Cuando Dios le dio la palabra en Génesis al pueblo de Dios, esa palabra se cumplió 430 años después. 430 años después. Y hoy a nosotros nos toca transitar desiertos que ni siquiera llegan al año y a veces parecemos de fallecer y morir. Dice que el pueblo de Dios, en medio de Egipto, de esa tierra hostil, de esa tierra extranjera que tenía otros dueños, eran oprimidos, maltratados, pero dice que ellos eran prisioneros de esperanza. Eran prisioneros de esperanza. Todo lo que podían haberle hecho, aún muchos murieron en el tiempo, en la espera, pero nunca dejaron de creer en esa palabra de Dios, que Dios lo iba a libertar un día. Hay promesas que se han olvidado en tu mente. Hay promesas, palabras de Dios que Dios te habló y ya fueron olvidadas. En un momento soñaste con esas promesas, pensaste, te extendiste en el tiempo pensando cómo lo haría Dios, cómo sería. Pero ha pasado tanto tiempo que ya la has dejado atrás. Te has olvidado de esa promesa de Dios. Te has olvidado de lo que Él dijo un día. Pero tengo una palabra para ti de parte de Dios. El tiempo del cumplimiento de esa promesa ha llegado. El tiempo del cumplimiento de la promesa es ahora, es hoy. Cuando una palabra profética se suelta en la atmósfera espiritual, se produce un rompimiento y la palabra que Dios habló y salió de su boca comienza a ser perseguida. El diablo quiere matarla de 1000 maneras, hasta que, para evitar que se cumpla en el mundo natural. Hay promesas que se olvidaron ya en tu mente, en tu corazón, pero Dios nunca dejó de pelear en el mundo espiritual contra la potestad de los principados, los gobernadores, contra el mismo Satanás. Porque Dios prometió, dijo, yo voy a pelear, aunque ella no crea, aunque él no crea de que va a suceder, yo voy a pelear porque lo que yo cumplí lo que yo prometí se va a cumplir. Y se va a cumplir. ¿Y sabes qué? Así como Moisés, había una palabra profética de Dios que estaba gravitando en la eternidad. En la eternidad de Dios están todas tus promesas,
como estaba la de Moisés. Así como Ana, Dios dijo, y un día Dios se acordó. Y un día Dios se acordó de Ana. Pero ¿qué tuvo que pasar Ana hasta ese día? ¿Cuánto tuvo que sufrir? ¿Cuánto tuvo que vivir triste, llorando, amargada? Pero un día Dios se acordó. Dios se está acordando en esta tarde de muchas promesas que te hizo, que le hizo a muchos de ustedes. Hay promesas que están gravitando y te van a visitar en este tiempo. Hay promesas que en los próximos días, aún hoy, van a descender al mundo natural para visitar familia, para visitar matrimonio, para visitar vida. Aún aquella promesa de la que ya te olvidaste. Pero Dios te va a decir, acuérdate, yo te lo prometí una vez. Esas promesas están, aunque tú no lo creas, aunque muchos no lo crean, esas promesas están gravitando en la eternidad. Así como Daniel cuando oró, ayunó, hubo una lucha en el mundo espiritual. Desde el primer momento le dijo Dios, desde el primer instante que hablaste y que hiciste tu petición, ya había sido oída y yo ya había respondido. Lo que pasa es que en el mundo espiritual sucedió algo. Hubo una guerra, algo que tú no pudiste entender, no lo pudiste ver, para que hoy se cumpliera esa palabra, para que hoy te traiga respuesta a tu vida de lo que me estás preguntando. No es tan simple. A veces creemos que le pedimos a Dios y la respuesta va a venir automática. No, Dios ya te respondió. Dios ya te dijo que te lo iba a dar. Dios ya te lo concedió. Descansa en Dios. Descansa en Dios. La promesa va a venir, va a llegar, se va a cumplir. Créelo. Créelo en el nombre de Jesús. Fíjate, a Abraham, Dios le dijo, vas a ser padre de naciones, de multitudes. Pero Dios no le dijo a Abraham todo lo que él tenía que pasar y vivir y los procesos que tenía que pasar para que esa palabra se cumpliera. Dios le dijo a Moisés, serás el libertador, pero Dios no le dijo lo que tenía que vivir y pasar hasta que esa palabra se cumpliera. ¿Sabe por qué? Porque Dios ya te ve una obra terminada. Porque ya Dios escribió el final de tu vida. Porque ya Dios no mira los procesos y lo que estás viviendo. Dios ve a aquella mujer, a aquel hombre levantado, fortalecido, cumpliendo su plan y su propósito. El tema es que nosotros no podemos entender, porque no nos podemos mover en el mundo sobrenatural de Dios. Pero ahí están tus promesas. Ahí están las palabras. Si te introduces en lo sobrenatural de Dios, lo podrás ver. Lo podrás percibir. Este es un tiempo de manifestación sobrenatural de Dios. Este es un tiempo de visitación de Dios. Este es un tiempo que Dios ha escogido para visitarte con su eternidad. Va a ser la eternidad de Dios, así como vamos a ver a continuación, como la eternidad de Dios visitó a Moisés en el peor momento de su vida, en el peor instante de su vida, cuando él creía que ya nada podía suceder. Él vivía de un pasado, vivía de un tiempo hermoso que había vivido en Egipto, pero el desierto fue lo más fuerte y lo más difícil que tuvo que vivir. Ese tiempo se está terminando para tu vida. Ese tiempo se está terminando para tu vida. Esa temporada está pasando y viene una temporada nueva. Esa etapa de tu vida, de amargura, de tristeza, de angustia, de pérdida, donde perdiste el control de todo y caminas como en oscuridad. Ese tiempo se termina, porque viene un tiempo y una temporada donde Dios te visita y su poder sobrenatural te va a tocar. Y te vas a extender. Así como la bendición de José le dijo, eres rama fructífera, José. Te extenderás sobre los muros. No va a haber muro, no va a haber nada que se te ponga delante de ti para frenar el propósito de Dios. Así fue lo que sucedió con Moisés.
Pero Moisés no se creía capacitado para recibir tanto de Dios. Era un tiempo diferente. Era un tiempo en que ella había olvidado muchas cosas. 40 años transitando ese desierto. Difícil. Ahora fíjate, este es un tiempo de activación. Dios está activando a través de este congreso lo sobrenatural en este grupo enviado, en las personas que están conectadas, en las personas que están escuchando, aún en las que escucharán después cada prédica que se están realizando en este congreso. La palabra no volverá vacía. La palabra cumplirá el propósito por el cual Dios la alargó de su boca. Vamos a desarrollar para ir terminando esto. Cuando la visitación de Dios, cuando el tiempo de Dios, cuando la eternidad de Dios te visita, suceden 4 cosas muy importantes que si tú lo captas, si tú lo entiendes, te vas a mover en lo sobrenatural de Dios. Primero de ello, Dios se te revela. Permiso. Dios se te revela. Volvemos a Hechos 7, versículo 30. Pasaron 40 años. Se le apareció un ángel en el desierto cercano al monte Sinaí, en las llamas, en una zarza que ardía. Moisés se asombró de lo que veía. Al acercarse para observar, oyó una voz del Señor. Yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés se puso a temblar de miedo y no se atrevía a mirar. ¡Wow! ¡Qué poderoso! ¡Qué poderoso! ¿Sabes qué? ¿Por qué Dios se le apareció en una zarza que no se consumía, que nunca se apagaba, un fuego que no se apagaba? Es porque Dios le quería hacer entender a Moisés de que la promesa que le había hecho a Abraham una vez iba a ser vigente por toda la eternidad. Y así como el fuego no se apagaba, la promesa de Dios que le había hecho a Abraham iba a moverse en la eternidad, iba a pasar de generación en generación y nunca iba a morir esa promesa. Por eso esa promesa también está en ti. Por eso esa promesa está en nosotros. Esa promesa te va a visitar en este tiempo. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de tus antepasados, de mi antepasado. Va a haber una revelación, un encuentro sobrenatural con Dios. Ahora tengo que decirte algo de parte de Dios. Dios no se le revela a quien no tiene el corazón preparado y dispuesto. Primer principio. Al que no tiene el corazón dispuesto y tratado por Dios, Dios no se le revela. ¿Por qué se le reveló a Moisés? Porque el desierto trató con su corazón. Moisés no era el mismo que se crió en el palacio. Era un hombre diferente. Dios trató con su corazón. Y la palabra de Dios dice en Deuteronomio 8:2, dice que Dios los llevó por el desierto y los puso a prueba y los humilló para conocer el corazón y para entender si iban a cumplir o no sus mandamientos. Ahora, ¿quién tenía que conocer el corazón? ¿Dios o nosotros? Dios no. Si Dios ya nos conoce, Dios sabe el corazón que puso en ti y en mí. El que tiene que conocer el corazón es el ser humano. Y el corazón lo conoce en el medio del desierto. ¿Quién conocerá el corazón? Solamente lo puede conocer Dios. Pero nosotros tenemos que conocer qué corazón tenemos delante de Dios y si vamos a cumplir o no los mandamientos. Por eso estamos introducidos. Estás introducido en este desierto profético. En Oseas 2:14 dice que Dios los sedujo. Dios los sedujo y los llevó al desierto. ¿Sabes para qué los llevó al desierto? Para enamorarlos. ¿Sabes por qué estás en este desierto? Porque Dios te quiere enamorar. Dios te quiere seducir. Dios te quiere enamorar. Y dice, ya no me llamarás, no me vas a llamar más Bali, sino que me dirás Isi.
Bali es mi Señor. Hay muchas personas acá que sirven por años al Señor. Muchas personas que conocen a Dios desde cuna. Muchas personas que creían que estaban haciendo bien, que estaban haciendo el mejor trabajo para Dios. Pero Dios me hablaba al corazón y me decía, hay muchas personas aquí que todavía me llaman Bali. Personas aquí que todavía me llaman mi Señor. Porque todavía no han tenido un encuentro conmigo. Y Dios quiere enamorar y seducir tu vida, enamorar tu corazón, para que tú le digas, Isi, mi esposo, mi esposo, mi esposo. No es lo mismo tu Señor que tu esposo. Tú no duermes con un extraño en tu cama. Tú duermes con tu esposo y con tu esposa que Dios te dio. Y si no le puedes decir a Dios, Isi, mi esposo, es porque está faltando intimidad. Está faltando relación, está faltando comunión. Y es lo que Dios quiere hacer. Te está quebrando en 1000 pedazos, amada, amado. Y dale gloria a Dios, porque lo que está haciendo Dios es tratar con tu corazón. Imagínate al Todopoderoso, al Soberano, que tome un tiempo de su eternidad para venir y decirte que quiere tratar con tu corazón. Para dedicar un tiempo de su eternidad para vos, para que entiendas a través del amor de que Él ya no es más tu Señor, ya Él es tu esposo, y si Él no es tu esposo, no puedes heredar lo sobrenatural. Es por eso que estás transitando procesos y pruebas y crisis. Lo sobrenatural de Dios viene para aquel en el que Dios es su esposo. Lo sobrenatural no viene para los Bali, viene para los que llaman a Dios Isi. Amén. Otro punto, algo específico. Segundo punto que por el cual ocurre la sobrenatural de Dios y la visitación de Dios es que Dios te habla de su propósito. Dice en el versículo 33, le dijo el Señor, quítate las sandalias, porque estás parado, estás pisando tierra santa. Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Lo he escuchado quejarse, así que he descendido para librarlos. Ahora ven y te enviaré de vuelta a Egipto. ¡Wow! Tremendo, tremendo. Dios les contándole a Moisés su propósito. Dios contándole a Moisés, hablando con él personalmente, diciéndole qué era lo que le pasaba a Dios, qué era lo que estaba viviendo y que necesitaba de él para que él librara a su pueblo. Ahora, acá ocurre algo poderoso. Y hay otra clave y otro principio de parte de Dios. Así como en la anterior, a que Dios no se le revelaba, a quien no tenía un corazón conforme y dispuesto a Dios. Aquí Dios no le cuenta su propósito, a quien no dejó atrás su pasado. Al que no dejó atrás su pasado, Dios no le revela su propósito. Por eso le dijo a Moisés, sácate la sandalia, porque la tierra donde estás pisando tierra santa es. Las sandalias representaban el pasado de Moisés, representaban lo natural, representaban los problemas, las crisis, las circunstancias, los problemas, todo aquello que iba a hacer imposibilitar el plan de Dios. Por eso Dios le dijo, saca tu pasado, deja atrás tu pasado, para que yo te dé lo nuevo y un nuevo caminar. Cuando fue un acto profético en el que Moisés se sacó la sandalia y pisó tierra santa, automáticamente los diseños de Dios comenzaron a recibir, comenzó a recibir Moisés los diseños de Dios. ¿Saben qué tremendo que Dios te revele su propósito? Que venga un día el Señor y te diga, hijo, hija, tengo tal plan con una familia en tal lugar, porque he escuchado lo que está sufriendo, he visto lo que está pasando. Y que Dios te conceda
que Dios te conceda la bendición de ser un libertador, de ser un libertador, de ser un gobernador para Él. Pero pasa eso, amado. Hay que dejar un pasado atrás para que Dios pueda revelarnos su propósito. Dice la palabra de Dios, en cuanto a tu pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, de la vieja mujer. Ese es el secreto. Hay que despojarse, dejar atrás. Tiene que morir el hombre y la mujer natural, porque hay una nueva temporada sobrenatural para tu vida. Amén. El tercer punto, Dios te empodera y te envía. Dios te empodera y te envía. Versículo 35 dice, a este mismo Moisés, a quien habían rechazado diciéndole, ¿y quién te nombró gobernante y juez? Dios lo envió para ser gobernante y libertador mediante el poder del ángel que se le apareció en la zarza. ¡Wow! Dios, otro principio. Dios no te puede empoderar ni enviar a aquel que todavía lucha con su fuerza. Aquel que está peleando todavía con su fuerza. Dios no lo puede empoderar y no lo puede enviar. Cuando salió Moisés al desierto, dice que estaba lleno de sabiduría egipcia, natural, y era poderoso en palabra y obra. Mire cómo estaba ahora. El desierto lo había debilitado tanto. Era poderoso en palabra, el desierto lo había hecho tartamudo. Era poderoso en obra, en Egipto. En el desierto no tenía con quién hacer obra. En Egipto tenía sabiduría, pero ni siquiera esa sabiduría le sirvió para pasar 40 años en el desierto. Dice la palabra de Dios que nosotros somos vasijas de barro. ¿Por qué? Porque no importa lo externo. No importa si es bonito o no es bonito. Lo que importa es lo que hay adentro, lo que reposa dentro de Dios, lo que hay dentro de esa vasija de barro. Por eso tenemos que ser vasijas de barro. Vasijas bonitas, de oro y de plata, no califican para que Dios ponga su unción, para que Dios deposite lo sobrenatural en ti. Por eso las vasijas tienen que ser formadas, se deshacen, el alfarero las deshace y las vuelve a hacer, las deshace y la vuelve a hacer conforme a su parecer. Hay grietas, la deshace otra vez a vasija el alfarero y la vuelve a armar. ¿Hasta qué? Hasta que esté entera. ¿Por qué? Porque Dios no va a dar una unción que se pueda perder. Por eso los procesos, las pruebas, el alfarero ha tomado tu vida muy fuerte. Te ha deshecho, te ha armado, te ha deshecho, te ha armado, te ha deshecho y te ha armado. Pero dale gloria a Dios, porque te está haciendo una mejor vasija para aportar la unción y la gloria sobrenatural de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios que Dios, en el Salmo 23:5, que Dios adereza mesa delante nuestro en presencia de nuestros angustiadores. ¿Qué le pasó a Moisés? Lo juzgaron. Tú eres nuestro juez, tú eres nuestro libertador, quien nos va a gobernar. Por eso Dios lo aclara en su palabra. A quien una vez lo desecharon, a quien una vez no lo tuvieron en cuenta, hoy va a volver al mismo lugar, a juntarse con los que lo desecharon, los que no lo tuvieron en cuenta, pero va a volver empoderado por Dios. Ya no va a ser él, va a ser Dios en él. Por eso Dios habla de eso en su palabra. Por eso dice que Dios lo empoderó y lo envió, pero ya no volvía de la misma manera en la que Dios lo había enviado. Dice la palabra de Dios en el Salmo 126:6. Irá andando y llorando
el que lleva la preciosa semilla, y volverá a venir con regocijo, trayendo su gavilla, trayendo su cosecha. Si tú puedes entender este rema de Dios, dice que el que portaba la buena semilla iba por un camino y fue por un camino sembrando con lágrimas. Pero dice que volvió, pero volvió por el mismo camino, recogiendo con gozo y alegría. Moisés transitó un desierto de lágrimas, de llanto, de abandono, tristeza, angustia, pasó frío, pasó calores, soledades, tristezas, frustraciones, pero Dios lo trajo por el mismo camino, pero con gozo y alegría y empoderado para gobernar y libertar a su pueblo. Lo que te quisieron ver caer, lo que te quisieron ver tropezar, lo que te quisieron ver abandonados, tengo una noticia para ellos de parte de Dios. Te volverán a ver empoderado por Dios, levantado y fortalecido por Dios, diseñado por el Dios, porque transitaste un desierto, porque te dejaste formar por Dios, porque te entregaste a la mano de Dios, porque te humillaste delante de Dios, porque le entregaste tu corazón a Dios y le creíste. Esa misma persona verán y no lo podrán creer. Todo lo que te angustiaron, todo lo que te maltrataron, verán el nuevo hombre y la nueva mujer de Dios con un plan y un propósito divino, caminando delante de ellos, predicando delante de ellos, haciendo milagros, señales y prodigios delante de ellos. Porque así es Dios con sus hijos. Un tiempo estuviste abajo y Dios te va a poner arriba. Un día estuviste atrás, pero Dios te va a poner adelante. La gloria postrera será mayor que la primera. Si un tiempo caminaste en lo natural y viste cosas grandes, prepárate para lo que Dios tiene para el tiempo postrero, para la gloria postrera. Verás como Moisés, verás lo sobrenatural de Dios caminando contigo, verás las señales de Dios, los prodigios de Dios manifestándose a través de tu vida. Aleluya. Por eso en el cuarto punto que quería explicarte, quería enseñarte parte de Dios, es que luego que sucedieron estas cosas, que se te reveló a tu vida, que te cuenta su propósito, que te empodera, que te envía, Dios confirma tu llamado. Dios confirma tu llamado. Y en el versículo 36 dice, Él lo sacó de Egipto haciendo prodigios y señales, milagros, tanto en la tierra de Egipto como en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años. Aleluya. Ese es un hombre sobrenatural. Así se mueven los hombres y mujeres sobrenaturales. Hay algo que confirma lo sobrenatural de Dios. Y eso lo vas a aportar si le crees a Dios. Estás diseñado y fuiste diseñado y diseñada para esto de Dios, para esta temporada de Dios, para este tiempo de Dios, para esta eternidad de Dios. La visitación está, hay una zarza que te está esperando. En el medio de tu crisis, en el medio de tu proceso, de tu prueba, en el medio de la soledad que está pasando en ese desierto, hay una zarza que se te quiere revelar. Hay una zarza encendida que está preparada para ti. Y cuando te encuentres con ella, no vas a ser la misma persona, no vas a ser el mismo. Algo te va a catapultar a algo diferente, a algo mayor. Será la gloria de Dios manifestándose en tu vida. Será la gloria de Dios manifestándose a través de los milagros, las señales y los prodigios. Manifestarás la gloria de Dios, realizarás sus hazañas. Pasaste soledad en este desierto, pasaste soledad. Dios te prometió que Dios abriría puertas, caminos en el desierto, ríos en la soledad. Mantente firme, vence los procesos, crea en ti, créele a Dios, deja que Dios te esté formando. Hay un pueblo afuera que está gimiendo, que está siendo oprimido y Dios lo sabe. Pero fuiste diseñado no para predicarle una palabra, fuiste diseñado para libertarlo de la opresión. Fuiste diseñado para llevarlo de gloria en gloria, de poder en poder. Fuiste diseñada para llevarlo por los desiertos y saber conducirlo en los desiertos.
en las pruebas, en los procesos, pero primero tienes que entender que lo tienes que vencer tú. Tú tienes que vencer esos procesos, tú tienes que vencer este desierto, tú tienes que vencer las adversidades, tú tienes que vencer lo que te está pasando hoy. Porque Dios te va a mandar al mismo lugar de donde Dios te sacó. Si hoy tienes que vencer la droga, Dios te va a utilizar y te va a enviar donde hay muchas personas que necesitan ser libertados de la droga. Si Dios te sacó de la opresión, Dios te va a llevar donde están los oprimidos para que puedas ser un libertador. Si perdiste un ser querido, un familiar, Dios te va a llevar a aquellas personas que necesitan de un libertador. Si pasaste procesos fuertes matrimoniales, pero venciste en el medio del desierto y vencieron en matrimonio, Dios lo va a utilizar para restaurar y consolar matrimonio. Si tuviste una enfermedad, fue un propósito de Dios. No era para muerte, sino para que el Hijo de Dios se glorificara. Y Dios te va a llevar donde están los que tienen cáncer, los que tienen problemas físicos, aquellos que están pasando enfermedades, porque entenderán que un testimonio de un hijo sobrenatural de Dios, de una hija sobrenatural de Dios, puede levantarlos y sacarlos. Dios no necesita moverte solamente a través tuyo. Dios quiere que tú te muevas en lo sobrenatural. Urrabaishita rabasora bakanda. Urrababa shere bebe barraba yababa sora baba 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 baba. Urria baba shere baba soro mama mama makande rebesoro baba baba. Cierra tus ojos por un momento. Cierra tus ojos. Cierra un instante tus ojos. Hay algo que Dios quiere hablar. Dios me decía que había personas aquí que se sienten lejos de Dios. Personas que están pasando pruebas muy grandes y quizás se han equivocado en las decisiones que tomaron. Y hoy se sienten que le han fallado a Dios y que Dios ya no puede tener planes con ellos. Tengo algo que decirte de parte de Dios. Moisés se había equivocado mucho. Y en el momento en que la zarza se le reveló, estaba en el lugar más lejano de su propósito. Estaba tan lejos de su propósito que ya se había olvidado de la palabra profética. Pero tengo una noticia para ti de parte de Dios. Dios no se ha olvidado de ti. Dios tiene planes para ti. Dios no está lejos, está cerca, está ahí contigo. No importa el desierto, en el medio del desierto, en el momento más lejano de tu historia con respecto a Dios, ahí se te va a revelar Dios. Ahí te va a empoderar Dios. Ahí te va a levantar Dios y te va a fortalecer sobrenaturalmente. Personas cansadas, frustradas, con ganas de dejarlo todo. Pedro, lo dijo el siervo ayer, lo dijo el apóstol Daniel, y me gozaba en el espíritu porque lo mismo me había hablado el Señor, eso confirma, hay un sentir espiritual en este congreso. Pedro, cuando volvió de la pesca, de la fallida pesca, vino frustrado, cansado, con ganas de dejarlo todo. Jesús le dijo, boga mar adentro, como dijo el siervo ayer. Pero ¿sabes qué? A Jesús no le importó lo frustrado, cuán cansado, cuán frustrado, cuán agotado estaba, cuán tanta gana de dejarlo todo. A Jesús no le importó. A Jesús le dijo, boga mar adentro. En el peor momento de tu vida tienes que ir a las profundidades. En el peor momento de tu vida, cuando ya lo estás dejando todo y estás cansado y frustrado, te tienes que meter mar adentro donde está la presencia de Dios. Te tienes que meter a la presencia de Dios. Te tienes que meter en los lugares profundos. Ahí está tu milagro. Ahí está tu milagro. Ahí está lo sobrenatural de Dios, en las profundidades. Pero fíjate una cosa. Jesús lo llevó a Pedro al mismo lugar de su fracaso. ¿Cómo sana tu corazón el Señor? Muchos dicen, no quiero predicar, no me animo. Dios va a hacer que prediques. Acá hay alguien que no quería predicar. Acá hay alguien que tenía miedo, temor. La primera vez que agarré el micrófono me temblaba todo el cuerpo. Y hoy yo sé que con mi fuerza no estoy acá.
He aprendido en mi desierto, en mi proceso, que el que agarra el micrófono y el que saca la palabra de mi boca es el Espíritu Santo. Dios me tuvo que confrontar con mis mismos miedos, con mis mismos temores, con mis mismas frustraciones para sanar mi corazón. Por eso Pedro tuvo que volver a ir al lugar de su frustración, porque ahí Jesús sabía cómo sanarlo. Hay procesos que han sido muy difíciles para muchos, procesos muy difíciles para muchos. Es más, las crisis son tan grandes que ya no tienen solución quizás. Pero Dios es más grande que esos problemas. Dios es más grande que esas crisis. Solamente Dios quiere trabajar en tu corazón. Dios quiere transformar tu corazón. Quiere mudar tu corazón. Yo hablaba en mi corazón de algo. Fíjate Jesús en el lavamiento de los pies. ¿Cómo trabaja Dios en nuestro corazón, no? Jesús cuando lavó los pies de su discípulo también le estaba lavando los pies al que lo iba a traicionar, a aquellos que lo iban a abandonar, al que lo iba a vender. Y él no tuvo una actitud diferente con cada uno. Él le lavó los pies de la misma manera a todos. El hombre sobrenatural agrada a Dios en su corazón. La mujer sobrenatural de Dios tiene un corazón conforme al corazón de Dios. En este desierto Dios te va a procesar, te está procesando, pero es para tu bien. Es para tu bien. Es porque Dios quiere hacer algo grande a través de ti. Tienes que entregarle tu corazón. Tienes que rendirle tu corazón. Cuando la profeta ministraba la oración de fe, yo también la hice. Yo también la hice. Porque hay pecados que no son ocultos y cosas que nosotros no conocemos y solamente las conoce el Espíritu Santo. Y cada vez que tengo la oportunidad de repetir y hacer la oración de fe, yo la confieso. Yo la confieso, siempre la confieso. Porque yo no sé, a veces hay cosas que quizá uno se olvidó, cometió un error y demás, pero necesitamos ser purificados y santificados por la sangre de Cristo una y otra vez. Una y otra vez. Y no se nos tiene por qué caer nada en volver a hacer la oración de fe. ¿Por qué? Porque es el momento único que tenemos delante de Dios. Porque el que confiesa, dice que confiesa con su boca, lo tenemos que confesar. Con el corazón, con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Hay que confesar, hay que confesarlo, hay que rendirse a Dios. Dios no puede usar Dios a alguien que su corazón no está alineado al de él. El siervo dijo ayer un mismo espíritu con Dios, un mismo espíritu con Dios. Y eso es lo que Dios está haciendo a través de nuestras vidas. Por eso creo que Dios está estableciendo fundamentos, está estableciendo dirección para tu vida. No vas a ser la misma criatura, no vas a ser el mismo hijo o hija de Dios. No vas a ser la misma persona que entraste en ese desierto. Saldrás en gloria. Saldrás en gloria. Saldrás en gloria. Levanta tu mano y diga a Dios, Señor, saldré en gloria, saldré empoderado, saldré fortalecido, saldré haciendo lo que tú me mandaste a hacer, Señor, porque te creo, porque creo en tus promesas, creo que es mi tiempo, creo que es mi temporada, creo que tú me vas a visitar, que tu eternidad está descendiendo sobre mi vida. Creo, Señor, que hay una zarza que me está esperando y la quiero ver, Señor, y me quiero encontrar con ella, Padre. Quiero ser totalmente transformado por tu gloria. Alabado sea tu nombre, Padre. Gracias, Señor. Te doy gracias, Padre, por este momento, por esta oportunidad. Le damos gracias a Dios por lo que Dios ha dicho. Le damos gloria a Dios por lo que hará, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Dios no cambia, Dios no muta. En Él no hay variación de sombra. Dios no cambia, amado. Somos nosotros los que cambiamos delante de Él. Él nunca dejó de ser fiel contigo y conmigo. Aleluya. Apóstol, gracias por esta oportunidad de parte del Señor y gracias por esta oportunidad, apóstol. Me siento honrado, me siento bendecido. Sé que esta palabra primeramente ministró mi vida, por eso hoy la pude compartir. El Señor a través de esta palabra me enseñó mucho
lo que yo le estoy enseñando de parte de Dios, o compartiendo, mejor dicho, de parte de Dios, primero me lo enseñó a mí. Nadie puede llevarte al lugar, a un lugar donde no lo caminó. Nadie puede conducirte por un terreno que no lo caminó. Amén. Apóstol, todo suyo, apóstol.